Yo sin más dilación, yo creo que empiezas para dejar tiempo para el debate después. Vamos a ir cargando mientras cargamos mi presentación. Sí. Que no sé si Luis... Bueno, lo primero es dar las gracias a... presentación Biolivar, creo que era esta. Sí. Lo primero es dar las gracias a la organización por permitirme estar aquí. Y bueno, los que me conocéis sabéis que uno de los sitios que de cierta manera me intimida venir a hablar es aquí, porque esto en el Olivar es una plaza de primera. Aquí pedirles una mañana y tratar de hacer que no perdáis el tiempo con lo que yo os voy a decir es complicado. En cualquier caso lo voy a intentar. Mi objetivo en estos primeros minutos es plantear un poco de dónde viene este proyecto. Voy a poner mucho énfasis en poner en contacto con experiencias y cosas que ya vienen circulando por la dinámica de estos proyectos de los grupos operativos y dar un poco una visión de conjunto de las acciones planteadas. Todo esto viene de una iniciativa de la Unión Europea, que es la el Partenariado Europeo de Innovación en Agricultura, que creo que, me gustan las letras grandes, creo que se pone ahí para tratar de paliar una disfunción que existe en la investigación en agricultura y medio rural en Europa, que es la desconexión. Entonces, bueno, investigación poco relevante, de la cual yo soy culpable en muchos casos, poca implementación de resultados de interés, que nadie profundiza en ello, pues se trata un poco de cubrir un poco esa debilidad. Y los grupos operativos, como les digo ahí, son grupos operacionales que se juntan una serie de agentes relacionados con el sector en un problema concreto. No necesariamente tiene que haber investigadores, aunque normalmente hay centros de investigación, y lo que se busca es identificar un problema que sea relevante, que sea público y se pueda escalar y diseminar en otra zona y que se aplique a un territorio y hay una cuestión en concreto. ¿De dónde surge el grupo operativo Biolivar del que les voy a hablar en los próximos minutos en nombre del resto de componentes? Pues, en primer lugar, porque nos dimos cuenta que seguía habiendo cuestiones como ahora vamos a implementar las cubiertas y qué implicación tiene cuando llevamos 50 años hablando de cubiertas vegetales, y vamos a tratar de poner un poco en común la experiencia que tenemos y para poner en común no solo el conocimiento técnico, sino el impacto positivo que tiene y la trayectoria que tiene el sector, no únicamente los investigadores en lo mismo. Y las preguntas son dos, es decir, ¿hasta dónde podríamos llegar a la hora de implementar buenas técnicas, algunas ya implementadas y otras que nos falta darle un par de pulidos en nuestras explotaciones para combinar rentabilidad y cuantificar de alguna manera los efectos positivos que tiene, que es por donde no está? Es nuestro interés. Esto que les estoy contando ya se estaba hablando aquí hace muchísimos años, en la época de Miguel Pastor, pero ya ese camino lo tenemos hecho y hay que ponerlo en valor. Y hay otras cosas que sí creo que nos queda un poquito. Y luego, ¿qué podemos hacer para que esto que está pagado con dinero público pueda ser exportable a otras zonas, centrándonos fundamentalmente en la producción integrada? Les voy a hablar de un proyecto que empezamos a hablar en las convocatorias de proyectos, las resoluciones provisionales, definitivas, que te dan, que no te dan, que falta un papel del CSIC. Pues en esa historia no hemos tirado 2 años, pero gracias al esfuerzo de muchas personas que están sentadas en esta sala, en septiembre del año pasado lo echamos a andar con unas siembras de cubiertas y, digamos, lo lanzamos con la confianza de que ya tendríamos resolución definitiva. ¿Quiénes estamos participando ahí? No voy a leer todos, pero básicamente Asaja Sevilla, Asaja Andalucía, la Denominación de Origen Estepa y los centros que ya se mencionaba antes en la introducción, empresas como Singenta, universidades, Centro del CSI, EBENOC. ¿Y por qué estamos ahí? No sé si lo leen, pero básicamente tratamos de combinar lo que decía. Somos grupos que hemos estado trabajando y empresas en cubiertas vegetales, control de erosión, efectos sobre biodiversidad, agricultura digital en el término de aplicaciones digitales y fundamentalmente las fuerzas tractoras de este proyecto, que son la Denominación de Origen de Estepa y Asaja Sevilla, que tienen un interés más acuciante todavía que los que tratamos de ayudar en la rentabilidad del sector y en que tenga una visión, que se le vea la visión positiva de lo que está haciendo. Y es lo que trato de poner ahí. Y nos hemos focalizado esa imagen de vuestra denominación de origen, yo creo que la conocéis bien, en la denominación de origen de Estepa, también por un motivo. Hemos tratado de que
casi todos los que estamos haciendo cosas de una manera u otra en la denominación de origen, vayamos en conjunto. Trabajamos en temas, una de las cosas que yo creo que crea una confusión enorme es que personas de distintas instituciones trabajando en temas muy parecidos en el mismo territorio aparezcamos por aquí cada uno. Entonces, estos grupos operativos nos los estamos tomando en serio, o por lo menos creo que nos lo estamos tomando en serio para ayudar a poner en valor y a evitar esa fuente, ¿no? Y ahora voy a hablar esa era la introducción. Ahora voy a hablar un poco de las cosas que hemos estado haciendo y que estamos poniendo en valor en este grupo operativo, ¿vale? Hay una parte que ya llevamos trabajando, la PAC lo pone muy simplito. Quiero dar las gracias aquí a todos los agricultores que os estuvimos molestando a través de la denominación de origen, no sé si se ve, durante varias encuestas, pero la PAC pone suelo desnudo, cubiertas, pero en realidad es una panorámica de los distintos manejos de suelo que se hacen en esta comarca. Hay gente que hace cubierta vegetal y restos de poda, gente que controla la cubierta vegetal con pase de cultivador, otro con desbrozador, otro que usa herbicida. Pues en estos años lo que tenemos es una panorámica bastante importante de cómo se está aplicando eso en la comarca, que para nosotros que trabajamos en control de erosión, pues tiene una traducción directa en el riesgo o no que tiene el suelo con respecto al control de erosión. En este grupo operativo también lo que hemos tratado de acoplar es la información del SIC, del SICPAC, toda la información que aparte de para gestionar la política agraria común es una herramienta muy útil para técnicos y para muchas cuestiones, pues tenemos ya un mapa de la denominación de origen en la que a escala de parcela y combinando la información de manejos que estimamos con información de satélite, pues existe un mapa del riesgo de erosión de cada una de las parcelas. Digamos, información que podemos querer tener. Y nos da una idea, no voy a explicar el gráfico, pero si este es el 100% de todas las parcelas, pues una idea en qué nivel de erosión están el conjunto de la superficie de la denominación de origen. Simplemente para una idea, digamos en el rango de mucho riesgo y tasas intolerables de erosión, que es por encima de 10 toneladas, y una fracción, pero es bastante moderada. ¿A dónde quiero ir a llegar y para qué creemos estos mapas son interesantes? Uno, identificar zonas de acción prioritaria. Luego, por propósito de certificación y también por imagen del sector. Se oye olivar, se oye erosión, se oye degradación de suelo, que es cierto, y yo he hecho mi carrera en eso, pero la imagen tiene que ser ponderada y equilibrada. Y esto, digamos, es un esfuerzo que hemos hecho entre todos para tener esta herramienta. Y la tercera, que creemos que tiene más recorrido, que es que estas bases de datos, este mapa en realidad es un Excel con muchas capas que tienes tus mapas, con lo cual a la hora de gestionar información que hoy estamos generando en papel, pues creemos que tiene recorrido. Igual que lo hacemos con modelos de erosión, que al final damos el resultado, otra cuestión que estamos desarrollando en el grupo operativo es tener herramientas que a nivel de cada explotación nos permite identificar qué está pasando en mi explotación con la información que yo tengo cuando visito. Esto lo hicimos hace como 20 años para olivar ecológico. No voy a entrar en detalle, pero básicamente divido mi explotación en zona homogénea, veo qué pendiente, qué manejo tengo, qué cobertura de suelo habitual. Luego, si tengo la posibilidad de ir después de una lluvia, veo qué síntomas de erosión tengo y combinando todo eso nos da una caracterización de lo que ocurre en mi explotación que combina lo que se puede hacer con modelos o a gran escala. También tiene una ventaja, si yo hago una cosa en mi explotación, tengo varias explotaciones, varias fincas, cada socio, cada académico que aparezcamos por ahí os decimos una cosa, es una herramienta estandarizada de que cada uno haga una evaluación in situ de lo que ocurre en su explotación. Esto, como os decía, estaba ya hecho en olivar ecológico, que es una realidad también topográfica en algunas ocasiones muy distinta a lo que es, no está generalizada, tiene bastante recorrido y lo que vamos a realizar en este proyecto es ponerla a punto para la realidad del olivar en producción integrada. Lo estamos haciendo en paralelo con un proyecto europeo, con lo cual será estandarizable cuando se aplique a otros tipos de cultivos leñosos. Me pidió José Fernando hace muchas semanas, no sé si lo he hecho bien, que hablara un poquito de cubiertas vegetales y igual, en este grupo operativo queremos poner en común e ir un poquito más allá de lo que hemos hecho en cubiertas vegetales. Igual, yo creo que en ese aspecto, y no es culpa de las consejerías ni de quien tengo aquí a la derecha, es un poco desafortunado simplificar,
pero cuando nosotros nos aproximamos a las cubiertas vegetales, pues vemos como dos gradientes. Uno es lo bueno o mal que esté nuestro suelo. Tú puedes estar haciendo suelo desnudo en unas condiciones de suelo que no se haya degradado mucho, esté en buenas condiciones y no tengas alta densidad de conejo, que podía estar ahí. Luego te puedes encontrar en situaciones en las que quieres empezar a hacer cubierta vegetal y tienes un olivar en un suelo muy degradado por varios motivos, poca materia orgánica, poco nutriente, muy compactado. ¿Veis este gradiente que os pongo aquí? Luego te puedes encontrar, aquí en la comarca lo conocéis mucho, que tenga un buen suelo, pero una densidad de conejos o de liebre enorme, con lo cual no es tan fácil implantar una cubierta vegetal, y el premium sería estar aquí, que es todo, perdona Luis, que estoy por lo harto tuya, que es, entonces cuando nos abordamos, lo que voy a tratar de ponerles en los próximos muy brevemente minutos son cosas que hemos hecho en colaboración, pero es un poco dar la primera visión, que dependiendo de dónde esté en este cuadrante, tirar por una u otro, que lo haga por un lado u otro, o ver si merece tirar por un ecorégimen o no, es un ejercicio que hay que hacer una reflexión previa. Hoy lo que se utiliza en la inmensa mayoría de los cultivos leñosos españoles es utilizar la vegetación natural existente en el fondo de semillas, en el banco de semillas de la explotación. Esto es un agricultor del Aljarafe que él empezó antes que nosotros, pero empezamos con Singenta en el año 2002 y básicamente pasó de labrar un par de veces con cultivador al año a desbrozar la calle una o dos veces, dependiendo de cómo viniera la lluvia del año, y manejo de herbicidas en las calles. Básicamente este círculo virtuoso que os pongo ahí. Empiezo a tener cubierta, el Aljarafe un poco más suave de clima, tiene un poquito más de precipitación, empieza a principios de otoño, invierno, y dependiendo de cómo venga el momento del año, esto es un olivar, tiene truco, es un olivar de verdeo con la poda sevillana que va a gran calibre para mesa, pero no va a mucha producción, lo digo porque es más, y es de riego, es un poco más permisivo con el uso de la cubierta, y luego en verano, lo que ha dicho mi compañero Armando, pues se trata que con los restos de rastrojo de la cubierta que he desbrozado esté cubierta, ¿vale? Eso seríamos, digamos, me vais a perdonar que os ponga 3 números, pero haciendo eso este agricultor, tenemos unas parcelas testigos y en estos 17 años pues ha perdido 400 toneladas por hectárea de suelo. Él lo hace porque le pedimos que labre esas 2 parcelas, por eso es una pendiente del 11%, pasamos el cultivador un par de veces al año, mientras que las parcelas con cubierta vegetal pues mantienen la erosión a niveles muy bajos. Y únicamente hemos tenido episodios de erosión grandes cuando ha habido que resembrarla y hemos tenido las tormentas aquellas grandes del año 2009-2010. En Escorrentía ocurre algo análogo, pero no igual, y aquí lo sabéis, pero en muchos sitios parece que se olvida, que es que reducimos la escorrentía en las parcelas de cubierta con respecto a la parcela labrada, y aquí estamos hablando que hemos tenido en promedio, llueve unos 530 milímetros, unos 60 milímetros de escorrentía promedio. Los años muy secos no había escorrentía en ninguno de los dos, y en los años de lluvia pues se ha habido en los dos, y más o menos la mitad en las parcelas con cubierta vegetal. Y en este caso, que ya os digo, ahí lo que tenéis, ahí tenemos instaladas sondas que vamos midiendo el contenido de agua en el suelo en algunas calles del olivar, con cubierta verde y sin cubierta en marroncito, y lo que veis, este es el contenido total, ahí el suelo llega hasta los 70-80 centímetros, y lo que veis es que efectivamente en invierno cogemos un poquito más de agua, pero a medida que vamos dejando la cubierta vegetal en las calles, pues empiezas a notar la transpiración de la cubierta con respecto al suelo desnudo. Y esto es lo que este agricultor en cada una de nuestras explotaciones hemos ido afinando para equilibrar el beneficio ambiental con la productividad, que se ha mencionado varias veces. Iré yo un poquito más rápido, pero en otros casos, pues otras alternativas de cubierta que hemos ido probando con agricultores y en otro caso ensayos, pues el uso de vallico, que tenía un ciclo relativamente largo, ¿vale? En nuestras condiciones del centro del Valle del Guadalquivir es muy difícil que antes de mediados, finales de mayo no haya producido semilla, y ahí pues básicamente algunos criterios de siembra. Normalmente lo hemos perdido, salvo en condiciones muy particulares como explotaciones que haya desbrozado muy tarde, como esta que presento cerca de Fernán Núñez,
Os voy a presentar una foto aérea y esta es una imagen del mes de abril de esta explotación, pero esta explotación, que es de riego, por motivos cinegéticos, el propietario pues desbroza muy tarde en mayo, ¿vale? Otro ejemplo, bueno, esto ya no entra en los ecoregímenes, pero en muchas ocasiones no vamos a tener semillas de vallico o de otra de las mezclas que sembremos cuando sea el momento de controlar nuestra vegetación para evitar que entre en competencia. Entonces, esto que antes hacíamos con herbicidas, en muchos sitios se hace, y aquí he visto ejemplos muy buenos, con la debrozadora, que es dejar una banda para autosemillado, de manera que luego la podamos repartir y por tener la autosiembra el año siguiente. Lo mismo que hemos ido haciendo con el vallico, gradualmente distintos grupos de investigación y empresas han desarrollado distintas semillas. El braquipodio hay 4 variedades registradas en el mercado, que básicamente la ventaja que tienen con respecto al vallico es un ciclo fenológico más corto, con lo cual esta historia de combinar que produzca la semilla con que tengamos que desbrozarla o hacer una estrategia de dejar banda de autosemillado es menos complicado. Es un poquito más difícil de implantar, es un ejemplo de almendro, y en algunas ocasiones, como esta diapositiva de mi compañera Milagros Saavedra, pues combinan en los primeros años una banda de vallico con otra de cebada. Esto es otro ejemplo en una explotación, y en ocasiones, ahí bueno, por si dejaba la diapositiva, que la diapositiva dejaremos, pues estamos sembrando el orden de 15-20 kilos por hectárea, ¿vale? Lo que pongo ahí de control hoy solo sería mecánico. Es muy interesante cuando tenemos pendientes muy elevadas cruzar las bandas de cubierta. El problema que tenía esta explotación no era implantar cubierta vegetal, era que en la banda de árboles, esto es un vertisol, pues tenía muchos problemas de reguero. En este caso se afinaron para combinar la aplicación de herbicida con bandas transversales. Y bueno, son distintas estrategias de implementación. Todo esto son explotaciones comerciales, que hay una publicación en Digital CSIC sobre esto. Lo mismo, el ejemplo de la banda, y esto que muestra lo que ha comentado Armando de permitir una labor. Este agricultor lo que permitía era, esto es una explotación muy grande de unas 80 hectáreas, y esto lo que permitía era que la banda de semillado, esto es un vertisol, pues con el pase que daba en junio, pues repartía la semilla otra vez. El paso siguiente por el que va la PAC, y vamos muchos de los que estamos trabajando, y Luis hará más hincapié en eso, el uso de mezclas para biodiversidad, porque tiene una serie de beneficios ambientales, en algunos casos de plagas beneficiosas que él habla, interesante, y básicamente es tener una composición de especies que si no lo tenemos de manera natural en nuestra explotación nos interesa, para tener una gradación de flor durante todo el invierno y primavera, de manera que las especies que nos interesa potenciar tengan posibilidades de tener hábitat y alimento, ¿vale? Y aquí os pongo algunos ejemplos de las mismas. Ahora pasamos a cuando nos metemos en suelos degradados. Ahora os pondré una foto de lo que llamamos nosotros suelo degradado. En este caso, en ocasiones, alguna estrategia que hemos desarrollado, estoy hablando de un suelo mejor, un 0,3 de materia orgánica, un 3 de fósforo disponible, suelos muy consolidados, es decir, bueno, antes de tratar de implantar una cubierta que tiene más beneficios, pero sé que me va a costar más, pues vamos a tratar de mejorar el suelo incorporando. Nosotros recomendamos compost en una dosis no excesiva, vamos, son caras, pero no comparado con lo que existe en la literatura, y tratar de usar especies menos caras que al principio permitan producir mucha biomasa. Aquí os pongo algunos ejemplos: centeno, avena, colza, guisante, ahí tenéis fotos. Después de hacer alguno de estos. Esto es cerca de Villanueva del Rey, ¿vale? Y lo que os quiero mostrar es, eso es lo que nosotros llamamos un olivar. Ese olivo, que es más bajito con cuas, tiene 20 años, un olivar de riego. Nos podemos encontrar en situaciones con suelos muy degradados, que a lo mejor el ejercicio es decir, vamos a hacer un poco más gradual porque tenemos que ir mejorando el suelo con respecto a incorporar la vegetación, ¿vale? El cuadrante ese que os decía, pues ya hemos cubierto 2. Y hay un ejemplo de cómo hemos logrado, bueno, lo ha logrado la propiedad, mejorar algunas de las zonas, ¿vale? Ahora entramos en la zona donde nos hemos dado más cabezazos y seguimos dándonos. En los últimos años lo que se ha tratado es, cuando tratamos de implantar cubiertas vegetales en zonas con mucha presencia, sobre todo de conejos, es tratar de utilizar especies poco palatables, que la coman, que es lo que creíamos nosotros, o se la coman menos. Entonces aquí tenéis ejemplos de especies, sobre todo son especies compuestas de la familia de la caléndula,
el Antemia arvensis, que es esta margarita que veréis a principios de invierno. Hay muchas más, pero son con las que hemos trabajado. Y los resultados son muy interesantes. Aquí tenéis parcelas valladas, sin vallar, donde entraban los conejos. Esa era la parcela del bromus, que me gusta a mí mucho, y a los conejos también. Y aquí tenéis con Antemis, ¿vale? Y luego ya, por ahí se va avanzando. Ahora pondré algún ejemplo de lo que estamos haciendo en el proyecto Biolivar, de parcelas sembradas, y la situación más complicada que uno tiene que reflexionar antes de lanzarse a ella o ver cómo la abordar es suelos muy degradados. Esto es una finca cerca de Córcolla con muy elevada densidad de conejos. Ahí igual, llevamos ya algunos años tratando esto para que veáis imágenes de las madrigueras y de una visión de las parcelas, ¿vale? Ahí lo que estamos hablando y queremos poner en valor en este proyecto es tener mezclas con alguna gramínea y sobre todo compuestas, como indico ahí, que permitan que sobreviva alguna de las especies, y lo que nos damos cuenta es que todavía es un problema que no tenemos completamente resuelto, ¿vale? Entonces quiero que seamos muy claros en este 4 cuadrantes de lo que sabemos y lo que no. Y ahora doy el salto a acciones previstas dentro del proyecto Biolivar. Una de las cosas que queremos poner en común es decir, bueno, esta información de cubierta ya se sabe, yo creo, aquí se sabe también bastante en esta comarca, y yo creo que es cuestión de ponerla en común, y no hemos entrado en las situaciones donde, como he dicho, no hemos dado cabezazos, que estas situaciones, una finca aquí en la comarca está cerca de una cantera, tiene muchísima predación de conejos, y en estas 3 zonas lo que hemos probado es mezclas de gramíneas con mezclas de Antemis, caléndula y un poquito de gramíneas. El año pasado fuimos unos optimistas, sembramos en febrero. Cuando digo sembramos son la denominación de origen, Asaja, los agricultores de aquí, nosotros. Y ahí lo que veis desde amarillo, ahí veis si veis un amarillo es la caléndula. Fuimos capaces de implantar una cubierta, no la que nos gustaría, pero de momento parece que hemos sido capaces de, en unas condiciones de una explotación, de ir dando pasitos. Esto es la misma de un olivar súper intensivo. Veis que otro tipo de olivar en el que yo no termino de tener muy claro, y yo creo que lo debemos de poner en cuestión, que vamos a combinar, que produzcamos mucha poda y muchos restos de poda con tener cubierta, y yo creo que es una cuestión que poquito a poco podemos ir dando paso. Y el otro ejemplo que alguien de aquí lo conoce muy bien, es un olivar recién implantado en un suelo que tiene una zona con 2 zonas de pendiente distintas, alguna zona un poquito más degradada. Estas son fotos que sembramos el febrero del año pasado, cuando empezó a llover. Estas son imágenes de mayo del año pasado, y como os digo, si veis un poco la filosofía nuestra cuando vamos a situaciones así un poquito más complicadas, es vamos a implantar la vegetación que pueda producir semillas y que poco a poco vayamos colonizando nuestra parcela, ¿vale? La otra acción, y voy a ir acabando en breve, que queremos, porque he puesto el énfasis en lo que me pidió mi buen amigo José Fernando, es acciones previstas que son índices de sostenibilidad. Sabemos que existen una serie de acciones que estamos haciendo en nuestra explotación, como son el uso de cubiertas vegetales. En algunas explotaciones dejamos algunas bandas o alguna vaguada vegetal, sobre todo hacemos restauración de cárcavas, algunas incorporamos compost. Digamos que cada una de estas acciones tiene un efecto sobre el secuestro de carbono y sobre la mejora de propiedades de suelo y biodiversidad que, igual que os he comentado en cubierta, no me extiendo por motivos de tiempo, sabemos que tiene un efecto cuantificable sobre propiedades de suelo, biodiversidad y secuestro de carbono, y hay otras situaciones que vamos a medir dentro del grupo operativo en algunas explotaciones, no solo estas que hemos sembrado, de manera que tengamos un índice que, a medida que, dependiendo de las condiciones de nuestra explotación y las prácticas que hagamos, pues vayamos subiéndonos más o menos en cada uno de ellos. Las prácticas que hagamos, como yo os digo, nuestro enfoque siempre es desde el punto de vista de no afectar la productividad. Y la idea final es, yo sé que después de cuadernos de explotación digital, herramientas digitales, registro electrónico, esto da miedo, pero la idea que queremos reproducir aquí es, y con la empresa esta que ahora os comentaré, Evenor, es tratar de desarrollar herramientas que hagan lo más fácil posible
el poner a punto estos indicadores que os digo. Si yo hago que es algo que hemos desarrollado, que en unos días deberíais de tener una nota de prensa en otro proyecto europeo entre Europa y China. O sea, si lo hemos sido capaces de hacer entre los chinos y nosotros, aquí lo debemos de hacer. Que es decir, mi finca tiene estas características, yo hago estas prácticas, ¿dónde me quedo en cada uno de estos aspectos de conservación de suelo, conservación de agua y mejora de biodiversidad y coste con respecto a dónde podría estar? Y eso, digamos, sería la guinda. Y me quedan dos diapositivas, por dar una visión de donde estamos ahora al final del año 1, que básicamente el core, el núcleo de nuestro proyecto es el manejo, lo que hagamos en nuestra explotación. He puesto las cubiertas, pero es mucho más. ¿Qué efecto tiene? ¿Cómo implantar y cómo manejarla? Es una pregunta que queremos abordar y ayudar a dar guías. ¿Cómo localizar y cuantificar la erosión y su reducción? Cómo mejoramos el suelo, el secuestro de carbono con estas prácticas y cómo mejoramos la biodiversidad de aves y artrópodos. Ahí tenéis quién tiene un rol, aunque trabajamos en equipo, digamos, bueno, quién tiene un rol más destacado en cada una de esas cajitas. Y la envolvente son dos cosas que son, digamos que ahí gran parte es poner a punto información que conocemos más las que hagamos en la zona, que es la diseminación y participación para que esto sirva, y las herramientas digitales que yo he comentado y otras en papel de Benor. Y, por supuesto, quiero reconocer en público el esfuerzo de Asaja Sevilla y, sobre todo, de José Fernando, porque no os podía hacer una idea la de estreses burocráticos y resolver cuestiones que parecían insolubles, que nos quedamos en la calle y que ha sido capaz de resolver, algunas culpas nuestras del SESI. Así que y esta es la última ya. En los próximos 2 años estamos en una parte, integración de conocimiento y caracterización de la zona, que ya está. Ahora estamos en las partes de ensayo, de muestreo de explotaciones, desarrollo de herramientas y visitas de campo. Y en paralelo tendremos 2 tipos de actividad de diseminación. Una es, digamos, la más típica, que venimos y os contamos, pero esa no es la más interesante. La más interesante es que este tipo de herramientas y ranking que os vamos a decir, pues hago esta explotación o esta guía de cubierta se podría hacer así o así, talleres de prueba en el sentido que hagamos de manera que discutamos y veamos si realmente lo que estamos haciendo resuelve algo, si no, darle la vuelta para que sea realmente útil. Y esto es todo. Daros las gracias de nuevo por estar aquí y, bueno, y por la atención y lo que haya podido servir. Muchas gracias.